Las tres montañas, por Samael Aun Weor. Capítulo 13. La primera iniciación del fuego. En tratándose de esoterismo trascendental y práctico, podemos y hasta debemos enfatizar lo siguiente. Todo cuanto en ocultismo puro se ha dicho acerca de nuestros cuadros geománticos, astrología, hierbas mágicas, pergaminos maravillosos con lenguajes criptográficos, a pesar de ser absolutamente noble y verdadero, no es ciertamente sino el kindergarten, la parte menor de la gran sabiduría del Oriente heredada, y que consiste en la transformación radical de uno mismo, mediante el ascetismo revolucionario de la nueva era acuaria. Mezcla extraordinaria del ansia sexual con el anhelo espiritual. Nosotros los gnósticos somos en realidad los elegidos poseedores de tres grandes riquezas, a saber, A. La piedra filosofal, B. La clavícula de Salomón, C. El Génesis de Noch. Estos tres factores constituyen el fundamento vivo del Apocalipsis, amén de las colecciones de Pistorius, de la teosofía de Porfirio y de muchos otros secretos antiquísimos. El cambio radical absoluto dentro de nosotros mismos, aquí y ahora, sería imposible sin la piedra filosofal. Hablando claramente y sin ambajes declaro, el En Seminis, la entidad del semen, es ciertamente esa materia venerable, citada por Sendivogius, con la cual debemos elaborar la piedra filosofal. Magia sexual es el camino. Así lo comprendí en mi presente reencarnación, cuando quise elaborar la piedra filosofal. Mediante esa piedra bendita, podemos cumplir con aquella máxima alquimista que dice, solve et coagule. Necesitamos disolver el yo psicológico y coagular en nosotros el hidrógeno sexual Si-12, en forma de cuerpos solares, poderes íntimos, virtudes, etcétera, etcétera, etcétera. La piedra filosofal es la que valoriza la semilla sexual y le da el poder de germinar, como mística levadura que hace fermentar y levanta la entera masa metálica, haciendo aparecer en su forma íntegra al Rey de la creación. Quiero referirme al hombre auténtico, no al animal intelectual, equivocadamente llamado hombre. La voluntad, telema, adquiere el poder de transmutación, que convierte los metales viles en oro, o sea, el mal en bien, en todas las circunstancias de la vida. Por esta razón, para la transmutación, exige una mínima cantidad de piedra filosofal o polvo de proyección. Cada metal vil disuelto en el crisol de la alquimia sexual es siempre reemplazado por el oro puro de alguna nueva virtud. Solve et coagule. El modus operandi. Veas el capítulo 11, quinto relato de este mismo tratado. Para mayor información, estúdiese mi libro titulado El misterio del áureo florecer. Encender el foad individual, la llama de Eros, en nuestro laboratorio alquimista sexual, es ciertamente el fundamento de la onda dionisiaca. Así lo comprendí profundamente estudiando los pies de mi gurú Adolfito. Incuestionablemente, siempre fui asistido durante la cópula metafísica. Este otro gurují divinal, a quien le pagaron su salario en el templo, véase capítulo 12, cumplió con la palabra empeñada. Aquella gran alma me asistía astralmente durante el coito químico. Yo le veía hacer fuertes pases magnéticos sobre mi hueso coxígeo, espina dorsal y parte superior de mi cabeza. Cuando la erótica serpiente ígnea de nuestros mágicos poderes despertó, para iniciar su marcha hacia adentro y hacia arriba, a lo largo del canal medular espinal, sentí entonces mucha sed y un dolor muy agudo en el coxis, que me duró varios días. Entonces fui agasajado en el templo. Jamás he podido olvidar aquel gran evento cósmico. Por aquella época yo moraba en paz en una pequeña casa, a la orilla del mar.
en la zona tropical de las costas del Caribe. El ascenso del Kundalini de vértebra en vértebra se realizó muy lentamente, de acuerdo con los méritos del corazón. Cada vértebra es muy exigente. De esto podemos inferir difíciles pruebas. Como colorario afirmamos, no es posible el ascenso del Kundalini a tal o cual vértebra, si para ello no llenamos las condiciones morales precisas. En los mundos superiores, a estas 33 vértebras espinales se les denomina con términos simbólicos como los siguientes: cañones, pirámides, cámaras santas, etcétera, etcétera, etcétera. El místico ascenso de la flama del amor, de vértebra en vértebra y de chakra en chakra, a lo largo del canal medular, se realizó ciertamente sobre la base de la magia sexual, incluyendo la santificación y el sacrificio. El Mahatma asistente me brindó auxilio conduciéndome el fuego sagrado desde el hueso coxígeo, base de la espina dorsal, hasta la glándula pineal, situada, como ya es sabido por los médicos, en la parte superior del cerebro. Posteriormente, aquella gran alma hizo fluir con gran maestría mi fuego erótico hasta la región del entrecejo, la primera iniciación del fuego divino como colorario. Cuando la serpiente ígnea de nuestros mágicos poderes hizo contacto con el átomo del Padre en el campo magnético de la raíz de la nariz, fue ciertamente durante la época mística de la Última Cena, cuando se fijó la fecha cósmica de la iniciación. El Santo Grial, cual ascua sagrada, resplandece abrasador sobre la mesa del banquete pascual. La historia verdadera de este Santo Grial está escrita en las estrellas y tiene su fundamento, no en Toledo, como dice Wolfram de Schembach. Los principales orígenes conocidos de todas estas leyendas caballerescas relacionadas con el Santo Grial son la historia Rerum Impartibus Transmarinis Gestarum, de Guillermo de Tiro, M. en 1184, obra latina traducida al francés, con el título de Román de Heracle, y libro que sirve de base al de la Gran Conquista de Ultramar, traducida del francés al castellano a últimos del siglo XIII o principios del XIV. En esta conquista se resumen las 5 principales ramas referentes al ciclo de la Primera Cruzada: la chanson de Antiocha, la chanson de Jerusalén, le Chetis, o cautivos, Elías, el caballero del cisne. B. El Dolopathos, de Juan de Auteuil, escrito hacia 1190. C. La del poema que París llama Elioxa, o Eli-Oxa, la ternera solar, nombre primitivo de la Insoberta o Isis Berta del caballero del cisne. Obra esta última de grandes analogías, según Gallangos con el famoso Amadís de Gaula. D. El Parsifal y el Titurel, de Eschenbach. E. El conde de Graal, de Retien-Troyes, 1175. El Lohengrin o Schoenritter, el caballero del cisne, obra bávara anónima del siglo XIII, publicada por Goerres en 1813. F. El Tristán an Isolde, de Godofredo de Estrasburgo, 1200-1220. Y cuantos tristanes análogos andan por la literatura. G. La demanda del Santo Grial, con los maravillosos hechos de Lanzarote y de Galás, su hijo, siglo XIV, con todas sus obras concordantes. Yo aguardé con ansiedad infinita fecha y hora de la iniciación. Se trataba de un 27 sacratísimo. Quería una iniciación como aquella que el comandante Montenero recibiera en el templo de Chapultepec, o como es otra que Gines de Lara, el Deva reencarnado, tuviera en aquel Santa Santorum, o Ayita de los Caballeros Templarios, en la noche extraordinaria de un eclipse de luna. Pero mi caso fue ciertamente muy diferente, y aunque parezca increíble,
La noche de la iniciación me sentí defraudado, reposando con angustia infinita en mi duro lecho, dentro de una humilde choza a orillas del mar. Pasé la noche en vela aguardando inútilmente. Mi esposa sacerdotisa dormía, roncaba, a veces se movía entre su lecho o pronunciaba palabras incoherentes. El mar, con sus olas furiosas, golpeaba la playa rugiendo espantosamente, como protestando. Amaneció y nada, nada, nada. ¡Qué noche de perros, Dios mío! Válgame Dios y Santa María. ¿Qué de tempestades intelectuales y morales hube de experimentar en aquellas mortales horas nocturnas? Realmente no hay resurrección sin muerte, ni amanecer alguno en la naturaleza, ni en el hombre, sin que le precedan las tinieblas, tristezas y atonías nocturnas que hacen más adorable su luz. Todos mis sentidos fueron puestos a prueba, torturados en agonías mortales que me hicieron exclamar: Padre mío, si es posible, pasa de mí este cáliz, mas no se haga mi voluntad, sino la tuya. Al salir el sol, como bola de fuego que pareciese brotar de entre el tempestuoso océano, despertó Litelantes diciéndome: ¿Se acuerda de la fiesta que le hicieron allá arriba? Usted recibió la iniciación. ¿Cómo? ¿Pero qué está usted diciendo? ¿Fiesta? ¿Iniciación? ¿Cuál? Yo lo único que sé es que he pasado una noche más amarga que la hiel. ¿Qué? Exclamó Litelantes asombrada. Entonces usted no trajo a su cerebro físico recuerdo alguno. No se acuerda de la gran cadena. Olvidó las palabras del gran iniciador. Abrumado con tales preguntas, interrogué a Litelantes diciendo: ¿Qué me dijo el gran ser? Se os advirtió, exclamó la dama adepto, que de hoy en adelante tendréis doble responsabilidad por las enseñanzas que deis en el mundo. Además, dijo Litelantes, se os vistió con la túnica de lino blanco de los adeptos de la fraternidad oculta, y se os entregó la espada flamífera. Ah, ya entiendo. Mientras yo pasaba tantas amarguras en mi lecho de penitente y anacoreta, mi real ser interior recibía la cósmica iniciación. Válgame Dios y Santa María, ¿pero qué me pasa? ¿Por qué estoy tan lerdo? Tengo un poco de hambre. Me parece que es hora de levantarnos para el desayuno. Momentos después, Litelantes juntaba en la cocina algunos leños secos que sirvieron de combustible para encender el fuego. El desayuno estaba delicioso. Comí con mucho apetito después de noche tan dolorosa. Un nuevo día de rutina. Trabajé como siempre para ganarme el pan de cada día. Descansé en mi lecho cerca de las 12 del día. Ciertamente estaba desvelado y justo me pareció un pequeño reposo. Además, me sentía compugnido de corazón. No tuve pues inconveniente alguno como para acostarme en decúbito dorsal, es decir, posición boca arriba y con el cuerpo bien relajado. De pronto, encontrándome en estado de vigilia, veo que alguien entra a mi recámara. Le reconozco, es un chela de la venerable logia blanca. Aquel discípulo trae un libro en sus manos. Desea consultarme y solicitar cierta autorización. Cuando quise dar respuesta, hablé con cierta voz que me asombró a mí mismo. Atman, respondiendo a través de la laringe creadora, es terriblemente divino. Id, le dijo mi real ser, cumplid con la misión que se os ha encomendado. El chela se retiró agradecido. ¡Ah, cuán cambiado he quedado! Ahora sí, ya entiendo. Fueron estas mis exclamaciones después de que el chela se retiró. Alegre me levanté del duro lecho para platicar con Litelantes. Necesitaba contarle lo ocurrido. Sentí algo superlativo, como si en el interior de mi conciencia se hubiese operado un cambio étnico, trascendental, de tipo esotérico divinal. Anhelaba la nueva noche. Aquel día tropical era para mí como el vestíbulo de la sabiduría. Cuanto antes yo quería ver el sol como bola de fuego, hundiéndose una vez más entre las tormentosas olas del océano. Cuando la luna comenzó a cerar las aguas tormentosas del mar Caribe, en esos instantes en que las aves del cielo se recogen en sus nidos,
Hubo entonces de urgir a Litelantes para que concluyera sus quehaceres domésticos. Aquella noche nos acostamos más temprano que de costumbre. Yo anhelaba algo. Me hallaba en estado extático. Acostado una vez más en mi duro lecho de penitente y anacoreta, en esa sana indostán de hombre muerto, de cúbito dorsal, boca arriba, cuerpo relajado, brazos a lo largo de los costados, pies tocándose por los talones con las puntas de los dedos abiertas en forma de abanico. Aguardé en estado de alerta percepción, alerta novedad. De pronto, en cuestión de milésimas de segundo, recordé una lejana montaña. Lo que entonces acaeció fue algo insólito, inusitado. Me vi instantáneamente allí, sobre la cumbre lejana, muy lejos del cuerpo, de los afectos y de la mente. Atman sin ataduras, lejos del cuerpo denso y en ausencia de los vehículos suprasensibles. En tales momentos de Shamadhi, la cósmica iniciación recibida en la noche anterior era para mí un hecho palpable, una cruda realidad viviente que ni siquiera necesitaba recordar. Cuando mi diestra puse sobre mi áureo cinto, dichoso pude evidenciar que allí tenía la flamífera espada, exactamente en el lado derecho. Todos los datos que Literantes me diera habíanme resultado precisos. Cuán feliz me sentía ahora como hombre espíritu, vestido ciertamente con la túnica de lino blanco. En plena embriaguez dionisiaca, me lancé al infinito espacio sideral. Dichoso me alejé del planeta Tierra, sumergido entre el océano del espíritu universal de vida. Quise no regresar más a este valle de amarguras. Y entonces visité muchas moradas planetarias. Cuando me posé suavemente sobre un planeta gigante del inalterable infinito, desenvainando la espada flamífera, exclamé: «Yo domino todo esto». El hombre está llamado a ser el gobernador de toda la creación, contestó un hierofante que estaba a mi lado. Guardé la espada flamífera entre su dorada vaina y, sumergiéndome aún más entre las aguas durmientes de la vida, realicé una serie de invocaciones y experimentos extraordinarios. Cuerpo búdico, venid hacia mí. Atendiendo a mi llamado, vino hacia mí la bella Helena, Ginebra, la reina de los Ginas, mi alma espiritual adorable. Entró en mí y yo en ella, y entrambos formamos ese famoso Atman Buddhi, del cual habla tanto la teosofía oriental. Con justa razón se ha dicho siempre que el Buddhi, alma espiritual, es como un vaso de alabastro fino y transparente, dentro del cual arde la llama de Prajna. Atman. Continuando en sucesivo orden aquellas singulares invocaciones, hechas desde el fondo del mismo caos, llamé entonces a mi alma humana, diciendo: «Cuerpo causal, venid hacia mí». Yo vi a mi humana alma, revestida gloriosa con el vehículo causal, mana superior teosófico. Cuán interesante resultó aquel momento en que mi alma humana entró dichosa en mí. En esos instantes se integraba en forma extraordinariamente lúcida aquella tríada teosófica conocida con los términos sánscritos: Atman, Buddhi, Manas. Incuestionablemente Atman, es decir, el íntimo, tiene dos almas. La primera es el alma espiritual, Buddhi, que es femenina. La segunda es el alma humana, Mana superior, que es masculina. Posteriormente, embriagado de éxtasis, llamé a mi mente así: «Cuerpo mental, venid hacia mí». Varias veces hube de repetir la invocación, pues la mente es tardía en obedecer. Mas al fin se presentó con mucha reverencia diciendo: «Señor, aquí estoy. He concurrido a tu llamado. Dispensadme que haya demorado. Cumplí bien tus órdenes». En instantes en que iba a dar respuesta, salió de mi interior profundo la voz solemne de mi mónada pitagórica diciendo: «Sí, obedecisteis bien. Entrad». Aquella voz era como la de Ruach Elohim, que según Moisés labraba las aguas en el amanecer de la vida. No está de más decir con gran énfasis
que concluí estas invocaciones llamando al cuerpo astral. Este demoró también un poco en venir a mi esotérico llamado, mas al fin entró en mí, revestido ya con mis vehículos suprasensibles. Hubiera podido llamar desde el caos o abismo primitivo a mi cuerpo físico, que en esos momentos yacía en su duro lecho de penitente y anacoreta. Y es obvio que también ese cuerpo hubiera concurrido a mi llamado. Esto jamás es un imposible. Mi cuerpo físico, que en tales momentos tan interesantes yacía en su duro lecho, con ayuda del cuarto aspecto de Devi Kundalini, habría podido abandonar la región tridimensional de Euclides para concurrir a mi llamado. Empero, yo preferí entonces resurgir de entre ese vacuum, en el sentido de espacio pleno, ilimitado y profundo, para regresar al planeta Tierra. Yo parecía en esos momentos un rayo solitario, surgiendo de entre el abismo de la Gran Madre. El regreso a este planeta de amarguras, gobernado por 48 leyes, se hizo relativamente rápido. Francamente y sin ambages, declaro, con plena autoconciencia regresé al cuerpo físico, penetrando dentro de este último, por esa puerta maravillosa del alma citada por Descartes. Quiero referirme a la glándula pineal. Es lástima que la filosofía cartesiana ignore lo que es el conocimiento objetivo. Como quiera que tal tipo de conocimiento puro es accesible a mis facultades cognoscitivas. He podido escribir estas líneas para bien de mis muy amados lectores.